proyecto y lo habían analizado y, bueno, habían tomado multitud de anotaciones al margen, o sea que os aseguro que la gente que os va a evaluar son gente experta, conocedora de vuestro campo. Aparte de eso, hay gente que no está directamente relacionada con vuestro campo, con lo cual yo creo que es importante a la hora de escribir el proyecto, ¿no? De igual manera que cuando uno intenta escribir un artículo en alguna revista de amplio espectro, que utilicéis un lenguaje que no sea solo para expertos en vuestro área, sino que también otra gente de otro área sea capaz de entenderlo. Pero la entrevista, yo creo que en cada una de las modalidades había un tiempo determinado. En el área nuestro en inmunología teníamos 10 minutos. Entonces, yo creo que es importante saber, o partir de la premisa de que cuando ya llegáis al punto de la entrevista ya habéis sido preseleccionados. Eso quiere decir que ya se han leído vuestro proyecto en detalle, conocen perfectamente cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles. Entonces, yo creo que uno esos 10 minutos los tiene que aprovechar no para machaconamente repetir el proyecto, que ya lo saben, sino de alguna manera para dar pinceladas, ¿no? Para destacar lo más novedoso, para destacar lo más relevante, para destacar cuál es la contribución fundamental de vuestro proyecto al conocimiento actual de ese tema en el área y de alguna manera para venderos, ¿no? Para vender el proyecto. Creo que, no sé si lo decía antes, pero el proyecto tiene que ser obviamente un proyecto muy ambicioso, un proyecto que de alguna manera pues aporte algo novedoso y relevante en el campo, pero al mismo tiempo tenéis que ser prudentes y vender algo realista. Es decir, no vender algo que porque parezca muy atractivo, muy sexy, muy tal, pues obviamente sea algo difícil de hacer. O sea, uno tiene que partir de la premisa de lo que puede hacer con el equipo de trabajo que tiene y con los medios que va a adquirir si realmente obtiene este proyecto, ¿no? Entonces hay que buscar un punto de equilibrio entre algo novedoso, bonito, atractivo, pero algo real, algo que uno pueda realmente hacer. En la entrevista, bueno, pues te hacen preguntas de todo tipo, ¿no? Fundamentalmente el 90% de las preguntas pues, van dirigidas a puntos muy concretos del proyecto. Es decir, se van a leer vuestro proyecto muy detenidamente, obviamente gente experta en el área, entonces conocen en detalle los puntos débiles de vuestro proyecto y os van a hacer preguntas relacionadas. Yo creo que una de las cosas importantes que uno tiene que tener en mente en este sentido es tener siempre un plan B, un plan C. Si vosotros planteáis una pregunta y metodológicamente planteáis la manera de resolver esa pregunta, una de las preguntas que os pueden hacer, que a mí me han hecho y que le han hecho a otros compañeros con los que he hablado, es, bueno, pero si no funciona lo que tú pensabas, o si tu hipótesis es incorrecta, o si metodológicamente no llegas a una conclusión clara, ¿qué vas a hacer? Porque pensar que es una responsabilidad muy grande daros un proyecto de investigación de este dinero, entonces tienen que pensar que soy gente con alternativas, que a las primeras de cambio, si algo no funciona como vosotros pensáis en vuestro proyecto, tenéis otras alternativas, ¿no? Tenéis otras opciones. Entonces es importante pensar como un revisor, no solo pensar como el que escribe el proyecto, sino pensar, bueno, claramente el punto más débil de mi proyecto es este. Entonces, ¿qué alternativas tengo, no? Como comentaba antes José Luis, ¿no? Si como este tipo de proyectos suelen ser muy ambiciosos y muy multidisciplinares, obviamente uno no es experto en todas las técnicas que va a utilizar. Entonces, a veces te hacen preguntas de tipo técnico, metodológico, pues que tú no puedes responder en tanto detalle. Y es importante tener bien ensayado o tener bien practicado, yo creo, el tema de la entrevista en este sentido. Yo un consejo que os doy, por si os puede servir, es que realmente pues, cojáis a la gente más senior de vuestro departamento, de vuestro instituto, y le hagáis la presentación, ¿no? Estos 10 minutos de presentación y practiquéis con ellos las preguntas. Y no solo con gente muy específica de vuestro campo, sino también pues, animar a gente de la facultad o a gente del centro a que se pasen por allí y os escuchen, ¿no? En mi caso en concreto yo creo que fue bastante productivo y bueno, a mí me abrió la mente algunas cosas que yo no pensaba, porque yo estaba muy centrado en mi campo, una serie de cosas muy concretas, pero hay otra gente de distintos campos pues, que te puede hacer preguntas que a lo mejor son más básicas, son más sencillas y son las más difíciles de responder, ¿no? Entonces yo creo que es importante que ensayéis muy detenidamente el tema de la entrevista. Si solo tenéis 10 minutos, pues por decir algo práctico, pues no tiene mucho sentido poner más de 10, 12, 13 diapositivas. No os presentéis con una presentación ahí en PowerPoint de 35 diapositivas y habléis atropelladamente, sino todo lo contrario. Yo creo que la gente lo que valora es que tengáis un mensaje sencillo, pero directo, y que de alguna manera pueda contactar con las 7 o 10 personas que os van a evaluar, ¿no? Porque vuestro proyecto ya lo conocen. Entonces, simplemente vender eso, lo más novedoso, lo más impactante, lo más interesante del proyecto, la manera como vais a afrontar el proyecto a nivel metodológico, pero sin meteros mucho en detalle, sino dar pinceladas, dar cosas sencillas, dar simplemente mensajes, ideas.
Y luego ya en las preguntas es donde podéis entrar en todo detalle. Cuando os pregunten, bueno, pero ese objetivo, ¿cómo lo va a llevar usted a cabo técnicamente? Entonces, ya ahí podéis dar todo tipo de detalles para que vean que conocéis realmente el campo, que conocéis cómo afrontar el problema y que tenéis varias opciones, ¿no? Si una no funciona, tenéis un plan B, un plan C o el que haga falta. Pero yo creo que eso es importante. Gracias. Esperanza, ¿cómo fue tu entrevista? Bueno, casi todo está dicho ya, porque básicamente es lo mismo. Hubo 10 minutos para la presentación del proyecto, había unos 8 o 10 miembros en el comité y todos ellos insistieron en que no se trataba de repetir lo que ya conocían bien, porque se habían leído detenidamente el proyecto, sino en otra cosa, ¿no? Y creo que en ese sentido fue un acierto el tener una presentación que, como has dicho, era de unas 8 diapositivas aproximadamente y que comunicaba visualmente muy bien y de forma muy simple algo que les podía parecer muy complejo, porque aunque todos ellos eran miembros de distintos departamentos de las humanidades, nadie trabajaba en este campo concreto, ¿no? Es una presentación muy rápida, son 10 minutos y yo creo que también merece la pena comunicar una serie de ideas de forma muy clara, sin tratar de poner demasiado contenido en ello. En cuanto a las preguntas, fueron unos 20 minutos aproximadamente de preguntas y estaban relacionadas tanto con el contenido científico de la propuesta, pero sobre todo con la trayectoria personal del investigador principal, y con la gestión del proyecto. En mi caso en concreto, por ejemplo, y en relación con lo que ha dicho antes José Luis, era un solo investigador principal, pero éramos 5 miembros en el proyecto y les preocupaba mucho la gestión. 2 de los participantes en el proyecto eran americanos, pertenecían a 2 instituciones distintas y querían saber cómo íbamos a gestionar esto. En relación con alguna de las cosas que se han mencionado antes también, les preocupaba el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre el funcionamiento como grupo y tu independencia o la independencia de cada uno de los miembros del proyecto. Y había algunas cuestiones sobre el presupuesto que llevaron varios minutos, sobre cuestiones de detalle, a qué vais a dedicar este dinero, cómo lo vais a hacer. Entonces yo creo que si están todos los cabos bien atados desde el principio en cuestiones de presupuesto y está muy claramente explicado, eso facilita mucho las cosas. Pero mi impresión general es que era gente que se enfrentaba a las mismas dificultades que me había enfrentado yo, que había tenido trayectorias muy parecidas. Me daba la impresión de que habían tenido una experiencia americana también y les interesaba mucho mi interés en volver a Europa y el crear un equipo en Europa, y que entendían exactamente de lo que hablaba al presentar las dificultades que había tenido en departamentos americanos o españoles del campo. Gracias, Javier. Bueno, pues yo os puedo contar un poco cómo fue mi entrevista. También fue una presentación de 10 minutos. Yo me centré en dar una síntesis de mi proyecto, en la cual se destacaban los aspectos más novedosos. Creo que en esos 10 minutos no se trata de ser muy ambiciosos, sino de transmitir unas cuantas ideas claras y en mi opinión no se trata de poner nada nuevo que no esté en el proyecto. Yo creo que se trata es tu oportunidad de centrar la discusión en torno a los puntos más fuertes de tu proyecto. En cierto modo, eres tú quien inicia el diálogo y tienes 10 minutos para demostrar que conoces el proyecto con seguridad y para destacar los aspectos que a ti te interesen más. Y luego, la mejor manera de prepararse los 20 minutos de proyecto, de preguntas, es conocerse el proyecto perfectamente de arriba abajo. No solamente lo que está escrito, sino conocerlo en más profundidad. Creo que el trabajo para tener éxito en la entrevista es previo, es haber hecho un proyecto creíble y que vosotros dominéis. Porque muchas de las preguntas son de índole técnica y van muy al detalle de lo que has escrito. Otras
tratan de averiguar si eres capaz de contextualizar lo que has escrito en la ciencia en la que estás trabajando. Entonces son preguntas que se pueden responder si realmente